buenos días. Panorama semanal. Desde los años 70, uno de los principales experticios de la psicología y de la psicología social ha sido el tema de los roles. No de los Rolex con X, sino del rol del individuo. Desde el estudio de Milgram, en la Universidad de Yale, sobre los jóvenes que pusieron a darle electroshock a otros jóvenes por orden de un médico, y se lo daban, y se lo daban, y se lo daban, porque los jóvenes, aunque el actor, porque no le estaban dando ningún tipo de electricidad, sino que el actor hacía pasar de que estaba sufriendo, se le seguía dando porque se le daba la orden de que siguiera. Zimbardo, de la Universidad de Stanford, hace el famosísimo estudio de la prisión de Stanford, donde se tomaron los roles de policía y presidiarios. Señores, ese estudio tuvo que terminar al 6º día por el abuso que hacían aquellos que estaban jugando el rol de policías. Pero justamente utilizando estos parámetros y llevándonos de Bandura, que ha sido uno de los grandes psicólogos sociales que más ha trabajado el rol, me llego a Erik Erikson. Erik Erikson desarrolló las 8 etapas de la vida del ser humano. Y justamente, Domingo, nosotros estamos ya en la 8ª. De las 8 ya estamos en la 8ª, que comienza entre los 55 y 60 años, donde es la integración total del yo o la desesperación en que uno podría caer en esta edad. Creo que nosotros estamos integrando el yo a través de los estudios, ¿verdad que sí? Eso se ha dado. Sí. Entonces, planteando todo lo que hay sobre el rol, y nosotros que en el área de psiquiatría manejamos mucho ese tema con los pacientes de cuál es tu rol, en qué momento de tu etapa, de tu vida tú estás, por qué hay que manejar el rol de esta manera. Yo me preguntaba, Domingo, fuera de las excepciones, pero ¿cuál es el rol del político dominicano? No voy a hablar del político latinoamericano, que debe ser muy parecido, pero ¿a dónde ha llegado la verdadera conciencia del rol que juega el político que entra a una función pública? O sea, ¿en qué estamos, Domingo? Mira, tú sabes que en la identificación del rol por parte del individuo se da un movimiento triangular. El papel que el individuo considera que él debe desarrollar a partir de la identificación de su yo con una praxis determinada, sí, o a partir de la identificación de su yo con un constructo ideológico determinado. Pero también en el otro vértice, ahí tengo 2 vértices del triángulo, sí, en el otro vértice está el rol que la sociedad, que él entiende que la sociedad le asigna. Y entonces esa interacción de los 3 vértices se mantiene al individuo en un permanente conflicto y en una permanente renovación. Pero en el caso del político, esto adquiere una dimensión mayor. Por eso Maquiavelo, cuando escribe El Príncipe, que es la expresión de lo que consideraba él que era el político de la Edad Media, ¿verdad? Sí. De la Edad Media. Bueno, ya era casi la moderna realmente.
Ya estábamos entrando en bueno, pero todavía, no, eran feos. Todavía estábamos... Estaba el rey, estaba el feudo. Claro. Exacto. Cuando él asumía la simbología del príncipe y del rey, se anclaba en la Edad Media, donde la monarquía tenían un papel político determinante en las sociedades de esa época. Entonces, por eso Maquiavelo, que lo que hace Maquiavelo es una decomposición sociológica o sociopolítica del poder para actuar como un orientador del accionar del rol del político. Yo creo que podría definirse, no sé qué tú piensas, que el tratado, el primer tratado acabado de rol del político, lo grafica Maquiavelo en El Príncipe. El primer tratado, ¿verdad? Después de ahí se ha escrito demasiado y vienen los pensadores modernos que cuando el Estado-nación adquiere ese papel protagónico que desempeña en las sociedades y además se define el Estado multiinterventor. Sí. O sea, el Estado interviene en la construcción de los derechos, pero también en la protección del ejercicio de los mismos. Y como con el discurrir y el desarrollo de las sociedades, se van descubriendo nuevas necesidades del hombre, entonces se van convirtiendo esas necesidades en derechos. Domingo, pero mira dónde yo voy. Mira, porque yo dije político, quizás debe haber dicho funcionario político. Funcionario gubernamental político. Por eso es que me imagino que Luis se seguirá dando algunos remeniones en los próximos días. Sí, ¿no? Está combinado. Porque mi punto es el siguiente. Porque él no ha relanzado su gobierno. Sí, tiene que relanzar su gobierno. Él no lo ha relanzado. O sea, Luis Abinader tiene en sus manos un gobierno que luce cansado ante la sociedad y que es renovado por el accionar de él. De él nada más. De él nada más. O sea, Luis Abinader es relacionador público de su gobierno. La comunicación ha ido de fracaso en fracaso en este gobierno. Y salvo las intervenciones de Bengochea, que yo nunca le he dado la mano, la gente me ve hablando de él y creerá que es la única vez que he hablado con él, le dije eso. Le dije eso. Sí, le dije eso. Y fue hace poco. Entonces, yo creo que él, cuando estaba activando de manera permanente, porque estaba construyendo la candidatura, debió de tener una intervención. Pero después de eso, los voceros que él ha tenido son voceros sin criterio afinado de la relación que deben construir entre Luis Abinader, la expresión del poder, y la sociedad dominicana. Yo que me puedo apreciar de conocer eso porque en mi vida he sido relacionador público como de 15 instituciones. Sí. Entonces he trabajado mucho el tema de comunicación para las masas y de la comunicación política y la comunicación gubernamental. Entonces, puedo decir que a lo mejor no soy un especialista acabado, pero tengo alguna idea de cómo deben llevarse esas cosas. Y la verdad es que con la inversión de recursos que ha hecho el presidente Abinader, yo te decía en estos días, concho, vi a Guido hablando de lo que ha invertido el gobierno. Y dijimos que estaba siendo mejor relacionador público que todo el mundo. Pero que además
que yo mismo desconocía que estaba haciendo esas inversiones en Santiago. Y que yo que tengo que darle seguimiento a la cotidianidad del poder porque estoy permanentemente en los medios de comunicación, desconocía eso. Imagínate la media social. Entonces, yo pienso que, volviendo a tu tema, que te estoy desbaratando el tema, si me descuido te lo desbarato sin querer. El rol del político, mira, el político dominicano es un ente público confundido. Siempre viven confundiendo sus roles. Y confundiendo incluso cuestiones sociopolíticas fundamentales. El político dominicano confunde crecimiento con desarrollo. Claro. Y desarrollo con progreso. Y como diría Eagleton, y esperanza con optimismo. Ajá. Pero oye esto, crecimiento con desarrollo, desarrollo con progreso. Y son tres cosas distintas. Así es. Pero que él es un ente determinante en eso. O sea, en esos tres factores que se convierten en el aspiracional permanente de las sociedades modernas. O sea, son aspiracionales permanentes, el crecimiento, el desarrollo y el progreso. Y aspiracionales como el progreso que nacen con el individuo. El aspiracional progreso nace con el ser humano. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano sale del vientre de la madre, cae en manos de un especialista llamado médico. Lo apara un ginecólogo. Ajá. Que tiene que dirigir su progreso en todos los órdenes. No su desarrollo, no su crecimiento, sino su progreso. Su progreso en el momento se llama APGAR. Ajá. El APGAR es la serie de valores que tiene que tener un niño por encima de 8 o 9 ya para que digan que está bien, que salió bien. Correcto. Entonces, el político dominicano no sabe que él está obligado por su rol a garantizarle a la sociedad crecimiento, desarrollo y progreso. Pero tú le preguntas a un político, a cualquier político, ¿cuál es la diferencia de los tres conceptos? Y no lo saben. Entonces, si no lo saben, y ese es su papel fundamental, tienen que equivocar los roles. ¿En qué momento, y eso lo sabemos ya en los últimos 26 años, cuando uno decía, bueno, llegó el equipo de Bosch decía que en el momento que tuviéramos el poder político hacíamos los grandes cambios. Sí. Sin embargo, el poder político se convirtió en un poder económico que casi equipara al poder económico tradicional, o si no lo equiparó, lo hizo cómplice de cada uno de esos ministerios y de cada una de esas instituciones. Yo me pregunto, ese cambio que trajo Luis, ¿por dónde anda ahora mismo? ¿Cuántos verdaderos de los que están trabajando realmente en su rol de función pública? ¿Cuántos de ellos están acumulando poder económico? ¿O cuántos que pueden acumular un poquito de poder económico, pero están trabajando como animales, o sea, fuertemente? O sea, ahí es que yo llego y digo, pero ¿cuál es la realidad de llegar? Mira, Luis Abinader encontró aprobada una ley que se llama Ley de Alianza Público-Privada. Sí. La encontró aprobada, la había aprobado Danilo Medina. Y ello, para garantizarse una paz permanente con los sectores empresariales, la élite económica, y para construir soluciones sociales con bajo costo
para el Estado, usó esa ley de alianza pública-privada para una cantidad grande de proyectos. Pero Luis Abinader desconocía algo que se produjo después como consecuencia de una política también de Estado de su gobierno. Con la lucha contra la corrupción, el sometimiento de exfuncionarios a la justicia por práctica corrupta, los dominicanos se dieron cuenta de que la clase política era tan corrupta, la clase empresarial era tan corrupta como la clase política. Y por tanto, termina viendo con ojeriza todas las alianzas público-privadas. Por eso, por el descrédito que llegó que le llegó psicosocialmente al empresario. Así, descrédito, porque la gente, pero estos son unos ladrones igual que los políticos. Mira dónde están todos asociados a los políticos. Porque donde quiera que había un acto de corrupción de un político o de un allegado político, había un un viaje de empresario. Sí, no, sí. Tú buscas... Yo hice ese ejercicio tú pones, entre 2008 y 2012. Mira, y era una familia por ministerio. Oye, ¿cómo se llama el que era el último ministro de Hacienda de Danilo? Vamos a coger un break porque vamos a coger un break. Sí. Y a mí se me cayó, se me desconchinfló el micrófono. No sé si te está escuchando. Después de esta pausa seguimos.